A veces ha pasado en la historia de la ciencia que un solo descubrimiento permitió explicar muchas cosas distintas, como que un descubrimiento sencillo, de un principio, de una verdad clara, abrió la puerta a todo un mundo nuevo. Cuando el famoso químico y biólogo Louis Pasteur descubrió que los gérmenes y las bacterias eran la causa de enfermedades, es como que eso marcó una revolución, un mundo nuevo que se abrió para la ciencia. A partir de eso se descubrió la importancia de la higiene, se descubrió las vacunas, se descubrió lo que significaba protegerse de las bacterias, la esterilización de las herramientas médicas, la pasteurización y tantas otras cosas a partir de un descubrimiento tan sencillo. Algo así también puede pasar en nuestra visión del mundo, que en un momento descubrimos una verdad que es como que nos abre la puerta a una serie de realidades nuevas. De algo así vamos a hablar en esta serie de videos. Vamos a tratar de explorar lo que Newman llama un principio muy concreto que se llamaba el principio sacramental, que nos va a ayudar a responder muchas otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se vincula el mundo de la Biblia, el mundo de Dios, de los ángeles, de los santos, con mi mundo de todos los días? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde están los santos? ¿Por qué hay personas que ven la mano de Dios en todos lados y hay personas que no lo ven por ningún lado? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es la vida eterna? Si la vida eterna empieza después de la muerte. ¿Por qué hay personas que conectan con Dios a través de la naturaleza? Estas y otras preguntas se van a poder resolver a través de la exploración de este principio sacramental. Newman parte de una constatación. Sabemos que este mundo existe porque lo vemos. El mundo visible es todo lo que nos rodea, desde nuestro cuerpo, el aire que respiramos, la naturaleza que nos rodea, la casa que habitamos, los caminos que transitamos. Todo eso como que constituye, como conforma un mundo para nosotros. Pero a veces puede pasar que se nos abre de repente la puerta a un mundo distinto. Nos damos cuenta de que porque no veamos otras cosas, otros mundos, no significa que no existan. Y puede pasar que de repente entremos en contacto con un mundo nuevo. Por ejemplo, al viajar a otro país, al conocer otra cultura, al aprender otro idioma. Por ejemplo, cuando se descubrieron las bacterias, en 1683, eso abrió un mundo nuevo. Hasta ese momento no se sabía nada de las bacterias y nadie nunca lo hubiera imaginado. ¿Quién hubiera dicho que existen seres vivos por todos lados, que están continuamente interactuando con nuestra realidad y que nos afectan muchísimo más de lo que pensamos, que incluso están en nuestro interior, que son las causas de enfermedades, que colaboran en la digestión, que están por todos lados, aunque no los veamos, sean invisibles a nuestros ojos, y sin embargo percibimos sus efectos. Algo así, pero mucho más, pasa también con el mundo invisible, el mundo de la fe. Y de este mundo es que habla el cardenal Newman. Newman desarrolla esto en un famoso sermón que se llama justamente El mundo invisible. Y él empieza diciendo esto: existen dos mundos, el visible y el invisible, como habla el credo. El mundo que vemos y el mundo que no vemos. Y el mundo que no vemos existe tan realmente como el mundo que vemos. Existe realmente aunque no lo veamos. El mundo que vemos sabemos que existe porque lo vemos. Sin embargo, además de este mundo universal que vemos, existe otro mundo igualmente extenso, igualmente próximo a nosotros y más maravilloso, que nos rodea por todas partes. Lo que está diciendo el santo cardenal Newman es que la fe te abre los ojos a un mundo nuevo. Como dice el credo de Nicea, el credo niceno, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hay un mundo invisible, pero que es visible a la fe. Y tener conciencia de este mundo invisible no te saca, no es que te evades, no es que te saca afuera o te hace perderte algo del mundo visible, sino que te abre a este otro mundo sin que pierdas nada de este. De hecho,
lo complementa, no solo lo complementa, sino que lo llena de sentido, lo pone en su lugar, le da su peso propio. Por eso es tan valioso el elemento de la fe que nos abre a este mundo nuevo. El famoso filósofo Platón decía que en este mundo estamos como en una caverna, ¿no? Atrapados en una cueva. Y dice que todas las cosas que vemos en realidad no son más que las sombras reflejadas en la pared de las cosas que pasan delante de un fuego. Y lo que vemos no son las cosas mismas, sino las sombras de las realidades. Esto era un modo que él tenía para explicar que en el fondo las cosas tenían que existir de un modo más real y más profundo que como las vemos acá, porque acá son pasajeras, porque acá desaparecen, acá pasan. Bueno, algo de cierto tenía esta alegoría, esta imagen que usaba Platón, y es que hay un mundo más real que este, que no solo es más real, sino que es el fundamento, la causa, el origen de este mundo que sí vemos, que aunque no lo veamos, aunque no lo podamos percibir con nuestros 5 sentidos, en el fondo es más real, es más profundo, es más verdadero que este mundo que sí vemos. Es como si alguien cada 4 años se dedicara muy científicamente a coleccionar las figuritas del Mundial y siempre tuviera su álbum y coleccionara todas y supiera muy bien los nombres de todos los jugadores, pero que nunca hubiera visto realmente los partidos del Mundial, que nunca haya podido tener acceso a un televisor y a ver a los jugadores jugar y a ver el partido y que no conozca bien las reglas del fútbol. Si de repente a esa persona que conoce las figuritas lo lleváramos al estadio, a la cancha y pudiera sentir los gritos, sentir la adrenalina de estar en un partido, algo así sería lo que experimentáramos si se corriera la imagen de algún modo que nos cubre este mundo invisible, que es mucho más real, mucho más entusiasmante y mucho más poderoso que este. La realidad es que las personas que tenemos fe vemos más y no menos que las personas que no la tienen. Una vez puede pensar que la fe es ciega, pero eso es un prejuicio. En el fondo la fe justamente es luminosa. La fe te permite ver más, porque todas las cosas que ven los demás, el mal, los problemas, las bellezas de este mundo, los placeres, nosotros también las vemos. Pero la fe te permite ver más, te permite ver la acción de Dios en este mundo, te permite ver su providencia, te permite ver la fuerza de la gracia, el poder de la oración. Todas estas realidades son totalmente desconocidas, invisibles para una persona que no tiene fe. Newman dice que algo así nos pasa con todas las realidades del mundo invisible. Él dice, a nuestro alrededor hay innumerables seres que van y vienen, que velan, que trabajan o esperan y que no vemos. Tal es este otro mundo que los ojos no alcanzan, sino únicamente la fe. En la Biblia, este mundo está totalmente como tramado junto con este mundo nuestro, ¿no? El mundo invisible y el visible se interrelacionan continuamente y a veces aparecen irrupciones claras y repentinas del mundo invisible en este mundo visible. Menciono solamente 2, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se cuenta que el patriarca Jacob estaba durmiendo, un día llegaba de peregrinar, de viaje, se acuesta a dormir, toma una piedra para usarla como almohada y en ese lugar, en medio del desierto, tiene un sueño muy particular. Dice la palabra de Dios que él vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Y por ella, por esa escalera, subían y bajaban ángeles de Dios. Y escuchó incluso la voz de Dios que le decía, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, yo estoy contigo. Y cuando se despierta Jacob de ese sueño tan impresionante, es que él toma conciencia de que Dios estaba con él en ese momento, en ese lugar. Y él dice lo siguiente, dice, Jacob se despertó de su sueño y exclamó, verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió, qué temible es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo.
También vemos estas irrupciones del mundo invisible en el visible en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nace Jesús y un ángel va a anunciarle este nacimiento a un grupo de pastores que estaban acampando por esa región. Dice que estaban haciendo guardia sobre su rebaño por turnos y de repente se les apareció un ángel de Dios. Y incluso dice la palabra de Dios que la luz del Señor los envolvió. La gloria del Señor los envolvió con su luz. Y el ángel les anunció que les había nacido un Salvador, un Mesías, y les había dado la señal sobre cómo encontrarlo. Y en ese momento dice que junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Una experiencia extraordinaria, ¿no? Por supuesto, nosotros no tenemos experiencias así habitualmente, pero tenemos testimonios de estas experiencias que nos hablan de lo que significa este mundo invisible. Pero yendo más a lo concreto, ¿qué hay en el mundo invisible? ¿Podemos conocerlo? ¿Podemos explorarlo? Newman describe un poco cuáles son los elementos, qué es lo que compone este mundo invisible. Dice que en primer lugar, por supuesto, ahí está Dios. Dios es omnipresente, está en todos lados, está en este momento, en el lugar donde estés, mirando este video, está Dios, te está mirando, está con vos. Dios es el origen de la realidad y por eso es más real que todo lo que podemos ver, es más real que nosotros mismos, es más interior a mí mismo, como dice San Agustín. Newman dice que Dios Todopoderoso existe más real y absolutamente que ninguno de nuestros semejantes. Pero no está solo Dios, también están las almas. Las almas, en primer lugar, las almas de los santos, las almas de los difuntos, que son almas inmortales. Las almas de los santos viven junto a Dios y no solo existen en el mundo invisible, sino que interactúan con este mundo. No se desentienden, sino que siguen participando de las cosas de este mundo, especialmente con su intercesión. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Recuerdo un hombre que estaba falleciendo en un barrio y que antes de morir, un hombre de mucha fe, él dijo: yo ya trabajé en esta tierra, mi misión ha terminado, pero tengo mucho que hacer en el cielo. La fe le había permitido ver que esta vida que le esperaba era tan real e incluso más real que la que él había vivido acá. Pero no solo a las almas de los difuntos, de algún modo, todos nosotros por tener un alma inmortal, ya somos parte de ese mundo invisible. Nosotros no vemos nuestra alma ni vemos el alma de las demás personas, pero ya forman parte de ese mundo invisible, porque ya existen y existen para siempre. En otro de sus sermones, Newman explora esta idea y dice que cuando vemos a una persona que conocemos muy bien morir, uno de los sentimientos que experimentamos es una cierta frustración o sentirnos defraudados porque esta persona tenía tanta riqueza, tenía tanto para dar, es como si no hubiera tenido el tiempo para desplegarlo. Y dice Newman que ahí tenemos una intuición, como una ventana que se abre a la verdad de la inmortalidad del alma, que hay tanta riqueza en cada persona que no puede ser que esta vida lo sea todo. Él dice: hay personas que en un momento singular de sus vidas han demostrado una altura sobrehumana y una majestad de espíritu que les habría llevado muchísimo tiempo para desarrollar. Y de pronto nos son arrebatados y apenas nos había dado tiempo de darnos cuenta de sus cualidades cuando los perdemos. ¿No hemos de creer que nos son arrebatados para alcanzar cosas más importantes en otro lugar? Además del Dios y de las almas, también hay otros seres que son más misteriosos para nosotros, que son los ángeles, que son espíritus puros. Que los ángeles existen es parte de nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición.
La palabra ángel significa servidor, mensajero, enviado, y eso es lo que son. Ellos con todo su ser son servidores de Dios. Tenemos que dejar a un lado y derribar incluso esa visión un poco infantil que a veces tenemos de los ángeles y que nos hace más difícil creer en ellos. La visión de los ángeles con alitas, los ángeles gorditos o que muestran sus partes traseras. Esa visión nos aleja de la realidad. En verdad, como la Biblia nos lo describe, son seres imponentes, temibles. Son criaturas puramente espirituales, pero que son personales, con las cuales nos podemos vincular. Son realmente personas, aunque no humanas. Y son mucho más perfectos que nosotros, mucho más grandes. Son poderosos. De hecho, siempre que se aparece un ángel a una persona en la Biblia, lo primero que tiene que decirle es, no temas. Podemos imaginar lo que experimentaría una persona que veía un ángel, un miedo de ver una criatura tan poderosa y tan imponente. Así, por ejemplo, describe el profeta Daniel la visión que tuvo de un ángel. Alcé mis ojos y vi a un hombre vestido de lino y ceñido con un cinturón de oro fino. Su cuerpo brillaba como el crisólito. Su rostro tenía el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce pulido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y dentro de este gran mundo de seres, que son los ángeles, nuestra fe nos dice que existen ángeles que se ocupan de nosotros específicamente y de cada uno de nosotros, que son los ángeles custodios, que ellos tienen como misión en este mundo, recibida de parte de Dios, el velar por nosotros, el estar a nuestro lado, el acompañarnos. El catecismo dice, desde su comienzo a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo en la vida. Newman era muy consciente de esta verdad. Desde que cuando era un hombre joven perdió a una de sus hermanas más pequeñas, que murió, Newman veía en ella una gran inocencia, es como que él se hizo más consciente de que ella de algún modo seguía a su lado y de que el mundo invisible estaba presente en este mundo visible. Y hablando de los ángeles, Newman dice que son tan grandes, tan gloriosos, tan puros y tan hermosos que la sola visión de ellos, si nos fuera permitido verlos, nos derribaría por tierra. Sin embargo, son nuestros servidores y compañeros, y velan cuidadosamente y defienden al más humilde de nosotros si somos de Cristo. Este es el mundo invisible que Newman describe tan bien, del que Newman nos habla con tanta claridad. Ahora, dijimos que íbamos a hablar del principio sacramental. ¿Qué es lo que tiene que ver el principio sacramental con todo esto? Y es que el principio sacramental nos enseña cómo se vinculan estos dos mundos, el mundo visible y el invisible. ¿Cómo es que se da ese nexo y qué es lo que significa el principio sacramental? Lo vamos a profundizar más en el próximo video. Les dejo algunas preguntas que podemos compartir. ¿Alguna vez tuve una experiencia de cierto contacto con el mundo invisible, una intuición de que fuera real? ¿Alguna vez tuve como una claridad de que existe algo más que este mundo, algo a lo que mis ojos no tienen acceso, pero que mi fe sí? Otra pregunta que podemos compartir es, ¿cuáles realidades de la fe son las que más me cuesta aceptar, las que más me cuesta ver de algún modo? Y también, si hay algún santo que tenga algún vínculo especial conmigo, con el que yo siento que tengo una cierta amistad o que está presente de algún modo en mi vida. Estas son algunas preguntas que podemos compartir en grupo.